México cuenta con zonas metropolitanas desde los años 40. Actualmente cuenta con 55 zonas metropolitanas, de las cuales se destaca el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, La Laguna y Ciudad Juárez. ¿Pero qué es una metrópolis? En el aspecto etimológico, la palabra metrópoli viene del griego metrópolis, que está compuesto por meter, que significa madre, y polis, que significa ciudad. Esto da a entender que es la ciudad madre. Y de ahí se compone la palabra metropolitano, que se refiere a todas las personas o lo que lleva dentro de la ciudad madre. Una zona metropolitana es el conjunto de 2 o más municipios donde se localiza una ciudad de 50,000 o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos, con lo que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. En esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbana. Teniendo ya definido lo que es una zona metropolitana, podemos entrar al estudio de una de ellas, que es una de las principales metrópolis del país, que es Puebla-Tlaxcala. Según la metodología de Cedesol, CONAPO e INEGI, empleada para todo el territorio nacional, la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala está compuesta por un municipio central donde se localiza la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana y que presenta integración física con municipios predominantemente urbanos. El municipio central posee un área urbana, funciones y actividades que rebasan el límite del municipio del que originalmente los contenía. También cuenta con otros municipios no conurbados, pero con importantes interacciones con el municipio central. Estos reciben el nombre de municipios exteriores, según criterios estadísticos y geográficos. Se encuentran localizados a menos de 10 kilómetros de la zona central, con al menos 15% de su población que trabaja en ella y 75% de su población económicamente activa en actividades industriales o de servicio. Luego están los municipios exteriores, según la planificación política urbana, reconocidos como parte de la zona metropolitana por los gobiernos federales y locales. Esta zona metropolitana está constituida por 38 municipios, 18 por parte de Puebla, que son Puebla Capital, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan Carlos Bonilla, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Felipe Teotlancingo, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xostla, San Salvador el Verde, Tepatlasco de Hidalgo y Tlaltenango, y 20 por parte de Tlaxcala, que son Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Mazatecochco de José María Morelos, Tepetitla de Lardizábala, Acumanalá de Miguel Hidalgo, Nativitas, San Pablo del Monte, Tenancingo, Telocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuaca, Papalotla de Chicotencal, Xicotzingo, Zacatelco, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huaxtingo, San Lorenzo Axocamanitla, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla y Santa Cruz Quiletla. Llama la atención que dentro de esta zona metropolitana los municipios de Atlixco y Tlaxcala no están incluidos, a pesar de su población, historicidad y productividad. ¿Pero por qué se da esto? Porque Atlixco está referenciado en otra zona geográfica y productiva, mientras que Tlaxcala está en otra zona metropolitana. La ciudad de Puebla y sus municipios conurbados son considerados como el corazón de la metrópoli y agrupan aproximadamente el 50% de la población metropolitana. Sin embargo, existen otros núcleos y conurbaciones importantes en el territorio ubicado en los ejes del desarrollo industrial principalmente, como es el caso de San Martín Texmelucan, que presenta conurbaciones con sus localidades y uno de los municipios vecinos, así como Zacatelco, parte integrante de la mancha urbana establecida sobre el corredor Puebla-Pisaco, al norte de la ciudad de Tlaxcala, más allá de los límites metropolitanos. En este aspecto, se aborda la necesidad de establecer estrategias a gran escala del uso del suelo, movilidad, sustentabilidad ambiental, entre otros. La dificultad de establecer una planificación coherente de escala metropolitana no significa que no existan instancias administrativas que lo regulen.
También se toman en cuenta los municipios como San Pedro y San Andrés Cholula, que se destacan por sus altas concentraciones poblacionales, Producto Interno Bruto e Índice de Desarrollo Humano. De igual forma, se presenta el caso de Cuautlancingo, municipio conurbado que, según muestran las cifras, no se beneficia del impulso del corazón de la metrópoli, pero hoy se destaca por ser un polo de desarrollo industrial en donde se ubica la planta ensambladora Volkswagen. Desde la década de los 80, la economía poblana inició su tercerización, situación que se presentó solo hasta los 90 en Tlaxcala. Sin embargo, la mayor productividad se concentra en la ciudad de Puebla, debido a la oferta de servicios más especializados y subordina el resto de los municipios de la zona. Los mayores PIBs de la zona metropolitana se explican de manera muy general de la siguiente manera. San Andrés y San Pedro Cholula, captación de impuestos del sector más costoso de la zona conurbada, Angelópolis, así como la localización de importantes universidades. San Martín Texmelucan y Amozoc como corredores industriales. Una primera mirada sobre el área de estudio muestra que el estado de Puebla posee la mayor parte del territorio de la zona metropolitana, así como la capital del estado, concentrando por esta razón la mayor cantidad de población de la zona. Sin embargo, a detalle a las cifras, puede observarse una concentración desigual de la población, donde 2/3 de la población se concentra en un solo municipio que es Puebla. Por el contrario, la población del estado de Tlaxcala se encuentra uniformemente repartida entre los 20 municipios de este estado, que no presentan la misma diferencia poblacional entre sí. Para la zona metropolitana y su entorno, los municipios de Puebla-Tlaxcala registran un nivel alto que se explica por concentrar todos los elementos de soporte de las capitales estatales. Los demás municipios de la zona metropolitana presentan un indicador medio comparable al de países como Costa Rica y Lituania. Es llamativo que los municipios de las zonas conurbadas o próximas a estas son las entidades que presentan los más bajos indicadores del sector medio. Cuautlancingo, Amozoc, Ocoyucan, Tepatlasco de Hidalgo, Juan Carlos Bonilla de Puebla, y San Salvador el Verde y Chiautzingo de San Martín Texmelucan. Esta situación se explica en parte porque dichos municipios se convierten en ciudades dormitorio que suplen con los servicios que ofrece el núcleo central. En las siguientes imágenes se observa los lugares específicos del territorio donde se encuentran las localidades más deterioradas, y se evidencia los índices negativos en las localidades periféricas de la zona conurbada de Puebla y San Martín Texmelucan, así como en parte de los grandes ejes viales. Los mercados ocupan un lugar muy importante en la ciudad de Puebla y en México. El programa de mercados emprendido por el ayuntamiento busca hacer de estos mercados elementos estructurantes de la identidad ciudadana. Uno de ellos, y principal, es la central de abastos. En Puebla existe en total 27 mercados, dentro de los cuales se encuentra la central de abastos, por el cual transitan los productos antes de surtir a los otros 26 mercados. Una parte importante de la economía del estado de Puebla se basa sobre el sector industrial con 34% del Producto Interno Bruto del estado. Una parte importante se concentra en la zona metropolitana de Puebla. Un sector industrial fuerte es la automotriz, pero además de este existe una producción industrial diversificada, como es la industrial, alimenticia, textil, química, minera, producción de materiales de construcción o industrias de transformación de materiales y de reciclaje. Puebla es una ciudad de universidades, presentando el mayor índice de universidades por persona del país, y siendo la segunda ciudad con más universidades después de la Ciudad de México. Es por esta razón que los servicios educativos representan el quinto renglón económico de la metrópoli. El estado de Puebla produce también el 0.6% de la producción petrolera nacional, con 1.6 mil barriles por día, ocupando el sexto puesto de los estados productores de petróleo en México. Puebla es uno de los pequeños estados productores de gas a escala en México, con 0.3% de la producción de gas nacional y 86 millones de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción de electricidad es de 1.2% de la producción nacional que genera. De este, el 60% la energía es hidroeléctrica y aproximadamente el 40% es energía termoeléctrica. Dentro de las industrias manufactureras existe la cantidad significativa de microempresas, que genera una pequeña parte de ingresos totales. Por el contrario, existen pocas grandes empresas, que acumulan el 76.6% de los ingresos.
Aunque las universidades se localizan en diversas partes de Puebla, se concentran principalmente en su centro y en el sector de Angelópolis. El sector de localización determina el tipo de ocupación del suelo, ocupando inmuebles y hasta manzanas completas en el centro histórico, mientras que en Angelópolis se caracteriza por la existencia de grandes campus universitarios. El turismo es uno de los factores de atracción de la zona metropolitana, donde la ciudad de Puebla y Cholula concentran los destinos más conocidos de la región. El centro histórico de Puebla sin duda es el mayor atractivo de la zona metropolitana, gracias a la declaratoria de UNESCO que pone en valor su trazado reticular, el conjunto arquitectónico y sus edificios patrimoniales de carácter cívico y religioso. Dentro de sus atractivos también figura su gastronomía, sus museos y actividades propias de la zona como la producción de talavera, cerámica propia del lugar. A nivel económico, el turismo en Puebla representa el 9% del Producto Interno Bruto de la zona metropolitana de Puebla, según información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal. De igual forma, está orientado al turismo cultural, recorridos turísticos y hoteles de diversas localidades. El territorio ofrece la posibilidad de visitar las zonas arqueológicas, así como la población de Atlixco y Tlaxcala. El territorio ofrece la posibilidad de visitar zonas arqueológicas. En la actualidad, no existen circuitos turísticos intermunicipales que vinculen estos atractivos. La zona arqueológica de Cholula, ubicada en el casco urbano del municipio de San Pedro Cholula, es el segundo polo de atracción de la región gracias a su gran pirámide, así como por encontrarse a menos de 15 kilómetros de la ciudad de Puebla. De esta ciudad también llama la atención la proliferación de iglesias, una por cada día del año, según la tradición popular. En el estado de Tlaxcala se localizan las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitecatl, ambos asentamientos arqueológicos ubicados en el municipio de Nativitas. La zona Cacaxtla se caracteriza por conservar importantes vestigios de pinturas mural, mientras que Xochitecatl por haber sido sede de un importante ceremonial abandonado en el siglo II después de Cristo. El sistema de transporte público funciona mediante un sistema de concesión otorgada por particulares que obtienen el permiso de las autoridades. Pero esto no resuelve el problema del 67% de los usuarios no motorizados. Pero para eso el Estado está implementando un sistema de transporte masivo. El transporte presenta también su propia problemática, al hacerse necesario llevar el servicio hasta zonas más alejadas que tienen una relación funcional con el centro. El tiempo y la distancia de los desplazamientos se multiplican, el tráfico se satura y aumenta el consumo energético y la contaminación. Por otro lado, el espacio público casi inexistente se limita a las vías, trátese de fraccionamientos o colonias construidas por particulares. Finalmente, se resaltan que estos asuntos no son tratados a la escala metropolitana, porque la gobernanza a esta escala es inexistente. El tren fue un componente esencial del desarrollo económico urbano de México y de Puebla. Hoy solo queda en la región una ruta menor de mercancía de la línea interoceánica. Aunque el manejo del ferrocarril se fue privatizando poco a poco, sus espacios asociados siguen siendo propiedades públicas, existiendo por lo tanto una importante reserva territorial asociada al tren. Los terrenos del tren tienen un potencial considerable para imaginar proyectos urbanos a una escala local como metropolitana. La posibilidad de imaginar una política de transporte público viable y estructurada en contraposición al sistema de microtransportes, concesionados y poco eficaces. Podría construirse también como la oportunidad para pensar en una red de lugares de uso común. Algunos de estos corredores ya son utilizados de forma espontánea como espacios públicos donde circulan peatones y ciclistas. Para concebir proyectos será necesario realizar un trabajo de identificación de esos espacios, siendo conscientes de que a pesar de la existencia de algunos tramos cubiertos de vías férreas aún se conservan. La expansión acelerada de la mancha urbana ha llevado a un consumo excesivo de los recursos de los que dispone la metrópoli. Esto empieza a manifestarse con la contaminación del aire y los cuerpos de agua, el impacto en las fuentes hídricas subterráneas, la inundación de zonas urbanas localizadas en las riberas de los ríos, la deforestación de las laderas y la inseguridad alimentaria a la que se van expuestas muchas grandes ciudades de todo el mundo. Los argumentos para determinar estas afirmaciones son la baja capacidad de resiliencia o recuperación,
en aspectos asociados a los establecimientos humanos, la disminución de recursos hídricos y la resiliencia del ecosistema, ocasionada por la deforestación. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad ante Desastres en México, San Andrés Cholula y Coronango son los municipios más vulnerables de la zona metropolitana, por concentrar algunas de las situaciones indicadas anteriormente. Las problemáticas del agua están asociadas a la falta de saneamiento, a los altos niveles de contaminación de las fuentes existentes, así como a la pérdida de líquido durante el suministro. La metrópoli de Puebla se encuentra ubicada en la subcuenca del río Atoyac, una de las 10 divisiones de la cuenca del río Balsas, que hace parte de una de las 37 grandes cuencas mexicanas. Adicionalmente, posee varias fuentes hídricas representadas principalmente recursos subterráneos. El Atoyac recibe en el municipio de San Martín Texmelucan significativas descargas de aguas contaminadas a su paso por el corredor industrial, que son de Quetzacoatl y el complejo petroquímico Independencia. Aunque la contaminación se acrecienta al encontrarse con el río Zahuapan, proveniente de Tlaxcala, en la zona industrial de Puebla, donde recibe la mayor carga de contaminantes, siendo la industria textil el sector más perjudicial. Las corrientes del río Atoyac desembocan en la presa Valsequillo, donde se concentran elevados índices de contaminación, que además está cubierta con una significativa proporción de lirios acuáticos que concentran en sus hojas metales pesados como mercurio y plomo. Con esto concluimos que la contaminación del recurso hídrico es el mayor problema que representa la zona metropolitana en materia ambiental. La expansión urbana desmesurada de Puebla aumenta las distancias de los desplazamientos y las necesidades de transporte, excepto los desplazamientos peatonales y en bicicleta, que son mínimos. Todas las demás formas de transporte son motorizadas, y en Puebla representan el 82% de las emisiones de contaminantes del aire. La expansión urbana es un tema clave para comprender los mecanismos de urbanización de la metrópoli. Esta se manifiesta en un desarrollo rápido, desordenado, horizontal, consumidor de espacio que poco a poco invade terrenos rurales y agrícolas. Es también un fenómeno de descentralización que lleva al despoblamiento del corazón de la ciudad. La expansión urbana en Puebla está ligada a los mecanismos de mercado propios al fenómeno de metropolización. El costo del suelo que aumenta en el centro y la disponibilidad de tierras agrícolas baratas es un contexto de crecimiento económico y demográfico donde la demanda es fuerte y la oferta está presente. El aumento de los precios del suelo junto con un crecimiento económico y demográfico es suficientemente fuerte para llevar a los inversores a localizarse en terrenos en las periferias y baratos. La accesibilidad y la disponibilidad de vías estimulan fuertemente la expansión urbana. El Estado de Puebla, al planificar y construir el periférico ecológico, fortaleció el proceso urbanizador en las zonas periféricas. De hecho, la autopista fue trazada sobre una zona urbanizada, al sur, provocando una ruptura en el tejido urbano, pero principalmente en terrenos agrícolas y rurales al oeste y pequeñas montañas vírgenes al poniente, donde se presentó una explosión de urbanización en colinas. El proyecto periférico ecológico es una verdadera operación de promoción territorial que busca atraer inversores y dinamizar el desarrollo económico a través del sector de la construcción. El tema de la expansión urbana plantea una serie de problemas. El primero es la inexistencia de equipamiento público en las periferias, puesto que los complejos residenciales solo están equipados con los servicios básicos, que son agua y electricidad, y que luego la administración pública deba suministrar espacios culturales, deportivos, escolares, universitarios, de salud, recreación, etc. El gobierno construye las vías, el ayuntamiento da los permisos, los promotores inmobiliarios construyen y posteriormente son las autoridades las encargadas de dotar estos sectores de equipamientos. Se trata de una situación poco ventajosa para hacer el sector público. En conclusión, tomando todos los factores antes ya mencionados, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo lograr que la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala sea más incluyente, competitiva y sustentable? Un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos toma en cuenta estos sencillos puntos: apoyo y colaboración por parte de ambos estados y varios municipios, evaluación y recomendaciones en un proceso de diálogo sobre políticas públicas, y de las zonas metropolitanas toman en cuenta sus ventajas y retos. El crecimiento demográfico ha sido de 1.9% y superó los promedios mexicanos
y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre el 2000 y 2010. Es un agente importante en el comercio regional e internacional, un centro de manufactura especialmente automotriz, un centro para la educación superior y contiene reformas institucionales prometedoras al nivel federal, estatal y municipal. Reparto desproporcionado de la población con baja cualificación y bajo nivel de preparación, un sector informal grande, expansión urbana a costa de un centro histórico cada vez más despoblado, índice de pobreza y marginalización social más alto que en otras zonas metropolitanas de México, capacidad municipal limitada y fragmentación administrativa. Tomando en cuenta todos los retos ya mencionados, se busca una manera de mejorar la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Eso sería todo por hoy. Gracias.